Ya lo saludamos al doctor, nuestro oftalmólogo de confianza, el doctor Esteban Herrera, que siempre nos trae un aporte significativo para toda la comunidad sanjuanina y siempre tratamos de hacer foco y lo guiamos al doctor para la comunidad educativa con temas más que interesantes. Doctor, ¿qué vamos a hablar en el día de hoy? Hoy vamos a hablar de una enfermedad que se llama glaucoma, A ver, cuénteme. que es una enfermedad que muchos la conocen porque hablan de la presión intraocular del ojo cuando está elevada. Pero en realidad es una enfermedad que es una enfermedad neurodegenerativa, porque afecta al nervio óptico, y el signo más importante que tiene esta enfermedad justamente es la presión intraocular. Bien. Es una enfermedad que se da mucho, que tiene un antecedente muy importante en los familiares, y generalmente conocemos como una enfermedad que se llama tipo 2, que se da a partir de los 50 años. Es una enfermedad que tiene distintos estadios, puede presentarse en el momento del nacer, puede presentarse en la infancia, en la adultez, pero generalmente son los menos. Los que tenemos presión intraocular, sí, se presenta a partir de los 50 años. ¿Y cómo la persona se da cuenta que empieza a sufrir de este síntoma? Muy buena pregunta, buena pregunta. Porque esta enfermedad es una enfermedad silente, que no nos damos cuenta, salvo que tengamos un glaucoma agudo, sí nos va a producir síntomas importantes como pérdida de la visión, dolor ocular importante, puede producir vómitos. Entonces, sí, el glaucoma agudo da síntomas. Pero la presión intraocular tipo 2 o de adultos, digamos, que se da a partir de los 50 años, cursa en forma silente. De la única forma que nos damos cuenta es tomando la presión intraocular. Y no lo hacemos eso diario, periódicamente. Sí, no es no rutina, lo hacemos. No es rutina. No lo hacemos porque necesita tener un aparatito especial, entonces se coloca una anestesia, un colorante y se toma la presión intraocular. Por eso es muy importante que la visita. Exactamente, y cuando concurran al oftalmólogo, pregúntenle al doc si le han tomado la presión ocular. Es fundamental, que siempre. Es fundamental, porque no hay otro signo que pueda tener este paciente. Bien. Obviamente que al acudir al consultorio, ya tenemos, después de detectar la presión ocular, puede tener una presión ocular o una hipertensión ocular, nada más que haya sido un aumento de la presión en el momento de la consulta, entonces se debe investigar a este paciente. Bien. ¿De qué forma? Primero, hacer una curva de presión, tomar la presión varias veces en el día y en distintos días para determinar si la presión ocular se mantiene en el tiempo. Y luego tenemos estudios complementarios que nos dan cómo ha producido el daño o si el daño que tenemos es de una evolución mucho anterior al descubrimiento de la presión ocular o está sucediendo en el momento. O sea que podemos tener presión ocular y no nos damos cuenta, no lo sabemos. Tal cual. No se percibe en la visión, se vemos más borroso, No, hay lágrimas. No, porque no tiene síntomas. No hay síntomas. No hay síntomas, hay pacientes que andan con 30 de presión y no saben o sienten una molestia, pero generalmente no tiene síntomas. Es una enfermedad silente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar la presión ocular. Concurrir, hay campañas, hay campañas que son gratuitas, que se hacen en los distintos hospitales y centros de salud en la provincia, en donde los pacientes concurren y se le toma la presión. Es importante estar atento a eso. Exactamente. Después son parámetros que nosotros vamos teniendo para ir controlando e investigando si esa presión ocular va produciendo daño o no al nivel del nervio óptico. Uno de ellos es el más antiguo, es el campo visual. Estamos en donde evaluamos el campo visual de una persona y ahí vemos si hay un daño o no. Después tenemos otros estudios, ya sea como el OCT, que es una tomografía computada del ojo, en donde se evalúa el nervio óptico si las fibras ópticas se han dañado o no. También así tenemos un HRT, el HRT es similar, pero tiene otras características que el OCT, que la tomografía computada óptica. Y después de esto, bueno,
vamos nosotros viéndolo, controlándolo. Normalmente se puede controlar con gotas que son antihipertensivos, que en la mayoría de los casos puede funcionar y en otros no. Se me ocurre cuáles serían las consecuencias a un largo plazo de no visitar, porque hay personas que no visitan el oftalmólogo. La consecuencia es muy grave. ¿Cuáles? Es la pérdida de la visión. No. Sí, la pérdida de la visión, ¿por qué? Porque además de que la visión se ve afectada a medida que la presión intraocular va produciendo daños de estas fibras ópticas, que son las fibras que llevan la información de la retina hacia la parte occipital, y se va produciendo un daño. Y estas fibras ópticas no se regenera. Entonces la visión que se ha perdido no se vuelve a recuperar. Entonces por eso es muy importante que nosotros tengamos el tipo de control de estos pacientes, que deben ser periódicos. Bien. En algunos pacientes la medicación no funciona y deben ser operados. Las cirugías son una trabeculectomía, hay distintas técnicas, por ejemplo, en pacientes recién nacidos, que nosotros observamos, por eso los controles recién nacidos son muy importantes. Podemos observar un ojo que ha cambiado el color de la córnea, azulado, presenta un oftalmo, y realmente son pacientes que se le toma la presión, estos niños, y hay que operarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa presión produce tanto daño que puede producir la pérdida total de la visión. Tan pequeños, porque hablamos Sí. de 50 años en adelante, Sí, pero ahora sí, por eso hablamos de estos controles en los pacientes recién nacidos, que son muy importantes y que la mayoría de la gente no le presta la importancia necesaria. Bien. Doctor, volvamos a la pregunta de siempre. ¿Qué les decimos a las mamás, a los colegas, docentes, para evitar este problema de presión ocular? ¿Traerá también algunas consecuencias el uso de las computadoras, el uso No, de los en este teléfonos? caso, en este caso no. Ah, bien. En este caso bien. no. Evitarlas no ocasiona este problema. No, es un problema anatómico, Bien, es un problema hereditario en este caso, en donde el lugar por donde se elimina el humor acuoso que forma el ojo, Sí. en el cuerpo ciliar, es muy pequeño. Entonces ese lugar no permite que el flujo del humor acuoso sea el adecuado, y entonces produce un aumento de la presión intraocular. Bien. Ese aumento produce un aumento en la presión retroocular, que aumenta la lámina cribosa, y esa lámina cribosa se va aumentando, disminuyendo de tamaño, y va dañando las fibras del nervio óptico. Perfecto. Entonces, ¿qué está afectado primero? La parte periférica del ojo. Es por eso que comienza a producir un daño en el campo visual. Bien, bien. Entonces el consejo fundamental es, como siempre decimos, visitar al especialista Sí, para que se visitar detecte. al especialista, tener conocimiento de la historia familiar de cada bien, uno, sí. porque, bueno, como le acabo de decir, muchas de las personas que tienen presión ocular tienen un antecedente familiar. Entonces, aquellas personas que tienen un antecedente familiar de presión intraocular, es necesario investigarla más exhaustivamente, Bien. porque seguramente en algún momento van a producir un aumento de la presión ocular. Seguro. Y van a producir lo que se llama glaucoma. Bien. Si esta persona no es controlada debidamente o detectada en su momento adecuado, va a perder visión. Claro. Y esa visión, como le acabo de decir, que se ha perdido, no se vuelve a recuperar. No, hay que estar atentos. Son urgente. una de las patologías fundamentales que nosotros debemos tener un especial cuidado. Bien. Para que nosotros podamos controlar al paciente y evitar la ceguera por glaucoma. Porque es una enfermedad que no se cura, hay que decirlo, pero es una enfermedad que sí se controla. Claro, se puede prevenir o al menos controlar y estar atento. Exactamente. Estar atento. Por ejemplo, un paciente diabético. Un paciente diabético no se cura, pero si nosotros lo controlamos, evitamos las complicaciones. Bien. En este caso, en el glaucoma, los pacientes que tienen presión intraocular
pueden ser tratados adecuadamente y evitar la pérdida de la visión. Qué buen dato, doctor, qué buen dato, me encantó. Bueno, como siempre, consejos muy importantes para todos, que lo tengamos en cuenta. Doctor, ¿dónde lo encontramos? ¿Qué podemos hacer para acercarnos a consultas? Yo estoy en la clínica en La Pau, en consultorio La Pau, que queda por calle General Paz, antes de llegar a Caseros, y los teléfonos de contacto es 264-622-1521. Muy bien, como siempre un gusto. La verdad que para mí esto es muy importante, llevarle a la comunidad, sobre todo a la comunidad educativa, en la que más te escucha, aparte tenés un amplio rating, me han hablado muy bien de vos. Ay, doctor, por favor. Y poder llegar a la gente de esta forma y tenerlos informados sobre todo de estas patologías, porque esto se ve reflejado en una alteración muy importante a nivel social, donde podemos crear una discapacidad de un paciente. Entonces, muchas de las personas no tienen noción de lo que es esto y de la importancia que tiene. Sí, sí. Entonces, para nosotros poder tener la oportunidad de difundir estas cosas es esencial, y gracias a Dios tenemos la complicidad tuya, Ale. Por favor, prevenir es muy importante, estar atentos, más siendo una enfermedad silenciosa, digamos, que no nos damos cuenta y de repente aparece cuando vamos a una consulta. Yo cuando te voy contando veo tus expresiones, y decís, uy, ¿cómo puede ser esto? Exacto. ¿Cómo puede ser otro? Y tomo nota no puede ser. Exactamente. Y es que de repente yo tengo colegas, conocidos, que no visitan periódicamente un oftalmólogo, y ahí nos damos cuenta que estamos descuidando esta posible enfermedad. Por eso, cuidado. Claro, por eso es muy importante concurrir a la consulta mínimamente una vez al año, en donde se le hace un control de todo. Se le hace el control visual, si necesitan o no, se le toma la presión, se les realiza un fondo de ojo, en donde todos esos pasos que se hacen son fundamentales para la salud visual. Exacto, y para evitar consecuencias peores. Doctor, don Ismael, nuestro portero, nos tocó el timbre, nos vamos al recreo, ¿le parece? Perfecto. Bueno, un gusto como siempre, muchísimas gracias. Hasta el mes que viene. Hasta el mes próximo, doctor, muy bien. Con nosotros el doctor Esteban Herrera, nuestro oftalmólogo de confianza, dándonos tips, alertas, precauciones, educación, en este caso, educación para la salud. Educación para todos tiene este proyecto macro que tiene distintas aristas, y educación para la salud es fundamental. Educación para todos, palabras tomadas de Domingo Faustino Sarmiento. No se vayan, ya volvemos.